Si usted nos ve en redes, es un honor que esté con nosotros en vivo. Le menciono que nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador, ex Hilton Princess, en la zona rosa, aquí en el corazón de la zona rosa, a las 7:30, a las 9 y a las 11 de la mañana. Tenemos no solo la reunión para adultos, sino 9 salones en la parte superior que nos permiten acomodar a sus niños de una manera dinámica, práctica y funcional para que todos puedan estar en el lugar correcto. También, si usted necesita Biblias en físico, le invito a que levante la mano y un servidor con muchísimo gusto le hará llegar una Biblia para que usted pueda ocuparla durante la enseñanza. Surge de la vigilia la necesidad de cambiar un poquito la segunda parte de la enseñanza del tema de los temores. Platicando con algunas personas al final de la vigilia me dicen: pastor, ¿quién es Mefiboset? ¿Qué quiere decir eso de el rey te mandó a llamar? Y me pareció sumamente interesante, porque aunque podemos pretender algunos que porque conocemos la narrativa bíblica, al conocer la narrativa bíblica, pues entonces todo el mundo la conoce, pero no. Entonces quiero tomarme un tiempo en este día para que platiquemos y aprendamos algo de la Biblia en cuanto a este tema. Le voy a ubicar en el contexto antes de ir a los versículos. Figura 1, David, un joven impetuoso, medio así emocional, medio depresivón de vez en cuando, anímicamente intenso, pasional, pero que en su adolescencia, simple y sencillamente, pues tenía un destino. No tenía mayor educación académica, hasta dentro de su hogar había cierta marginación hacia él. Un día aparece el profeta, unge al futuro rey de Israel sin saberlo tan siquiera, y ni siquiera el papá tenía en cuenta a ese hijo menor, porque Isaí dice: no, estos son todos, sí, no, tengo otro que está allá afuera cuidando los carros. Entonces de repente ahí nos da una luz bien interesante sobre David. Punto 2, había otro joven nacido en una cuna un poquito más estable. La palabra dice de que cuando Saúl fue ordenado rey de Israel, lo ordenó el profeta, ¿quién? ¿Se acuerda qué profeta? Samuel. Y dice que no había hombre más alto, sobre todo Israel. Fíjense qué interesante, súper atractivo para toda la gente. Y de repente él tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán era bastante preparado, culto, había estudiado en la Sorbona, tenía ciertos niveles de cultura general, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento la vida de los dos se entrelaza. Uno tiene que ser, hermano Nelson, sumamente cuidadoso de prestarle atención a la gente que la vida nos permite interactuar, porque usted puede tener una relación de trabajo, de negocios, de familia, de vecindario con 10,000 gentes, pero se ha preguntado por qué con alguna gente hace más clic que con otra. Se ha preguntado por qué hay un acercamiento. Si yo le pregunto quiénes eran sus mejores compañeros de estudio en el colegio, probablemente usted me diga el tapir, el pilón, no sé el nombre que le ponían en los colegios, el pollo, cosas así. Pero realmente es como que uno crea más vínculo con algunas personas que con otras. En la misma iglesia lo observo, lo analizo. Y estas figuras llamadas personas con un propósito particular en nuestra vida, no hay duda de que van a ser de bendición para nosotros, pero también nosotros tenemos que ser de bendición para ellos. Y en el plan de Dios no todo nos es revelado inmediatamente. En el plan de Dios no todo nos es puesto en bandeja de plata. Tenemos que irlo descubriendo. Bueno, usted sabe la historia, el niño que mata al gigante, muere Goliat, David se vuelve famoso, y de repente estos dos muchachos, casi de la misma edad, interactúan, hacen un clic, y cuando menos siente están en el palacio del rey. Uno era el hijo del rey, y el otro era el siervo, que había tenido un momento de gloria, y era buena gente, y ahí estaban. Su amistad se vuelve tan intensa, que hay una porción en la Biblia que dice que la amistad de David y Jonatán era más fuerte el sentimiento que un amor de hombre con mujer. Esto a un montón de escritores medio chucos puede en algún momento darles pie a un montón de cosas, pero no hay en la Biblia que vivirle metiendo cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Entonces de repente se está construida la escena. Pasa lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable, maestro? Simple y sencillamente que
pues Dios desecha a Saúl. Y Saúl, al no poder manejar las emociones que era la fama, el aplauso, el triunfo, el éxito de David, entonces comienza a generar cierta crisis de envidia con él y se terminan separando. Uno queda como el rey poderoso y el otro como el muchacho que había violentado el establishment, y entonces había que saber qué se hacía con él. Esa es la historia 1 de la cual estoy contando en esta hora, y quiero, por eso le digo, quiero ser sumamente cuidadoso para que usted pueda ir entendiendo todos los conceptos. Bueno, en ese proceso pasa otra cosa. Lejos de debilitarse, David se hace fuerte. La Biblia hoy le llama los valientes de David, pero realmente eran gente sin oficio, eran medio así impostores, gente que hacía malos negocios, gente medio tramposa, medio dañina socialmente hablando, asesinos, criminales. Ese era un buen grupo que, como tenían un enemigo común al rey, a uno lo perseguían por delito y a otro por caerle mal, pero tenía Mario un enemigo común en todos ellos. Entonces se le fueron pegando a David y después se convierten en los tales famosos valientes de David. Pero inicialmente lo que eran forajidos huyendo del rey. En ese punto, la revolución va tomando cierta, y la palabra revolución la digo con respeto porque hoy la mal ocupa cualquiera, ¿verdad? Pero va tomando cierta fuerza. Y llega a un momento determinado donde, pues, toman el control y David se vuelve rey de Israel. Habían pasado también dos cosas interesantes. David, a pesar del odio que tenía Saúl sobre él, no había perdido 2 o 3 conceptos básicos. Y quiero invitarle que por favor vaya conmigo al capítulo número 4 del segundo libro de Samuel, donde vamos a comenzar hoy sí la narrativa bíblica para poner en acción a todos los personajes. Le dije, segundo libro de Samuel, capítulo número 4, y nos encontramos en la narrativa en un momento bastante interesante, donde en este momento la noticia de CNN es que Saúl ha muerto. No saben mayor información. Ok. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, y cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó al niño y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a dejar descansar a Mefiboset un ratito. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día. Los que trabajaban con él, se lo ubico, estos 2 personajes trabajaban con el que está haciendo la siesta, trabajaban con él y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Este era un tío de Mefiboset, hermano de Jonatán, hijo también de Saúl. Y los 2 que trabajaban con él, dice, él estaba durmiendo en la siesta en su cámara, en su cuarto, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, los que trabajaban con Isboset, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre un lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiendo tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo,
que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey Saúl de su, ¿qué dice? Linaje. Diga en voz alta, traición. Aunque eso es lo que pasó. Estos se cambiaron de bando. Y en un momento se aprovechan y dicen, bueno, ya casi está aniquilado, ya nos llegó la noticia, ya la vimos que Saúl se murió Jonatán, nuestra causa está perdida, ¿qué nos queda? Meternos donde el jefe, cortarle la cabeza, ir a saludar con sombrero ajeno a David y decirle, nosotros somos parte también de tu grupo y aquí te traemos la prueba. Pasan dos cosas interesantes en David. La primera, el versículo que va a leer a continuación es uno de los versículos más interesantes de toda la Biblia, porque define un proceso de conflicto emocional, de lucha, de persecución, de descrédito, de abandono, y un momento donde dice Dios, hasta aquí llegó la prueba. A mí no me inquieta, a mí me preocupa ver cristianos sin pruebas. Debe ser bien hostigue, perdón la palabra, una vida sin tribulación o sin prueba, porque uno no ve el poder de Dios y uno no ve la autoridad de Dios sobre las circunstancias. Entonces de repente, tampoco hay que ser masoquista que la quiera uno todo el tiempo, pero es claro y es necesario que es. Entonces usted ve que David ha vivido no 1, no 2, no 3, 4 a 5 años se calcula, perseguido, criticado por las maderas de los diarios, con todas las crisis de las redes sociales, toda la gente criticándolo, pero al final llegó a un lugar determinado. Pero esa angustia nocturna, esa sensación de muerte, esa sensación que no tenía cómo iba a poner comida en su mesa, esa sensación de sentirse mañoso, termina este día. Vea el versículo siguiente, porque esa expresión es algo que su servidor, como su pastor, anhela verla en usted cuando sé que está en tribulaciones. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Berotita, y les dijo, leamos alta conmigo, ¿qué dice? Vive Jehová, dígalo bien, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Ok, esto es importante, porque uno no puede perder la fe de que eso sucede. Vive Jehová que ha redimido. Era la noticia, se acabaron aquellos que estaban contra ti, se terminaron, ya estuvo. Pero después de ese momento de gratitud a Dios, David es bien interesante cómo reacciona. 2 veces David tuvo a Saúl en la mano. 2 veces tuvo la oportunidad de ejecutarlo y decir, este ha andado detrás de mí, yo voy sobre él. Si le supiera lo que yo sé de una gente, de varias gente, papá. En serio, decía aleluya bien, papá, porque si le supiera, si le contara lo que yo sé de un montón de pastores que son detractores míos, o de personas. Pero la función de un pastor no es andar contando chambres, ni andar denigrando consiervos. La función de un ser humano, pastor, oveja, miembro de una congregación, líder, servidor, es saber encauzar la información, que no porque la anda buscando, porque no se trata de andarla buscando, eso es ser metido, que por alguna manera circunstancial llega a sus oídos o a su corazón, y saber que si Dios le da ciertas cosas, jamás es para que altere los preceptos de Dios, jamás altera la voluntad de Dios absoluta sobre nuestra vida. Entonces David dice, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de destruir a Saúl? Varias, pero él sabía que si le destruía, él sabía que si le dañaba, iba a manchar su autoridad como rey. Y quieras o no, como en el mundo, hermano, no solo en Cristo, la ley de la siembra y la cosecha es algo que está establecido y perfecto. Y por eso uno tiene que tener la diferencia entre justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos justicia y decimos, Señor, me están dañando, Señor, me están destruyendo, Señor. Pero yo creo que usted y yo ponemos siempre en reversa nuestra mente para saber si eso que estamos tratando de interpretar, eso que estamos tratando de conocer, que se llama justicia, es peligroso. Porque si usted la ha hecho, se la van a hacer. Si usted dice, Señora, justicia, pero si usted ha hecho algo injusto, eso va a ser cobrado sobre su vida. Así funciona. Casi es saldar las cuentas, pues ya aguanté, Señor, ya estuvo, hoy estoy a mano. Recomiendo yo que cuando alguien esté atribulado y sepa que las hizo igual de que las están haciendo, pida misericordia, no justicia. Y cuando alguien está en una situación de crisis donde no sabe cómo moverse y realmente sabe que no ha hecho lo que se le acusa o lo que se le menciona, entonces pida justicia, porque será devuelta. Pero en el caso de David es bien interesante, porque en este momento ya ganó
ya está todo el mundo celebrando, todos los que lo querían matar terminaron, pero él sabía que no podía y en algún momento violentar uno tiene que ser cuidado hasta con sus detractores. Nunca le des el tiro de gracia a tus detractores, ¿oíste? Eso te trabó a vos. Y fíjese que en ese debate, después de que dice, Señor, se acabó mi crisis, vea el versículo siguiente, que vea, porque dice que cuando uno me dio con nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac a pago de la nueva. Estos llegaron a saludar con sombrero ajeno, diciéndole, matamos a los que te querían matar. Cuanto más a los malos hombres, dice el 11, mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus siervos y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Miremoslo, suena medio sangriento, pero él estaba estableciendo justicia sobre los que se habían ido sobre el ungido de Dios. Y esto es un debate, ¿quién es el ungido de Dios? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Quién es el ungido de Dios? Es la estructura eclesial algo piramidal, donde el pastor es el non plus ultra, el Illuminati Maximus Perfectus, que toma decisiones sobre todas las personas mortales. Entonces de repente como que carnalizamos la palabra ungido de Dios y podemos entrar en cosas que pueden parecer hasta sectas. Creo que todos somos ungidos de Dios, nosotros, usted, yo, todos. Creo que nos llamamos ungidos porque tenemos un propósito en el reino de los cielos. Ahora, dentro del propósito en el reino de los cielos, cada uno de nosotros tiene responsabilidades diferentes. Y si David entendía que de la perspectiva de unción, el rey era el ordenado por Dios, Saúl era ordenado por Dios, entonces tenía que haber una responsabilidad. Y si él decía, chivo, lo mataron, hoy son ministros de defensa, economía, de medio ambiente, lo que quiera, hermano, gracias a su buena labor, él acarreaba juicio para él. Suficientes cosas tenía en su vida privada David, de luchas como usted y yo las tenemos, como para marcar otras. Entonces dice, no, me toca hacerle justicia a mi detractor, me toca hacerle justicia a Saúl. ¿Sabe qué voy a hacer? Los voy a matar a ustedes, porque entonces estoy honrando al ungido de Jehová. Es medio complicado, pero quiero que por favor me preste toda la atención. No se me distraiga por ningún motivo, por favor, porque creo que Dios nos quiere hablar muchísimo en esta hora. Entonces, en todo eso, David se establece en el reino. David toma control del gobierno y han pasado ya algunos años y de repente vamos hoy sí al capítulo número 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En este versículo podemos predicar 10 horas, no lo voy a hacer, no se preocupe. Pero fíjese, ¿qué hace que alguien quiera hacer misericordia por memoria a alguien? Hermano, cada logro en su vida, usted tiene que recordar quién lo ayudó a llegar ahí. Quiero comenzar con la familia. A veces andamos celebrando con un montón de paganos, hebreas, fariseas y un montón de gente externa, y se nos olvida la gente que nos ha ayudado en momentos donde nadie nos ha dado la mano. Yo no acepto que alguien ande vagando recorriendo el mundo y su esposita no ha ido ni a Guatemala. No lo dijeron. Mire, tengo un testimonio, un amigo que se llama Luis. Él es un abogado. Hace algún tiempo, dice Luis que su esposa quería ir a España, dice. Él, un abogado, y no me acuerdo, dije una cantidad en el segundo culto, pero dice que hizo su negocio. Y de repente vio el cheque que decía dirigido a Luis, y me reservo el nombre porque es bastante conocido. Y dice que decía, no me acuerdo si decía 23,000 o 17,000 colones, una cosa así. Dejémoslo en que era una bonita cantidad. 10 de la mañana, cheque en mano, con un montón de cosas. Y de repente le habla a la esposa, y dice que fue a un teléfono público, y le llama a la casa, y le dice, mira, haceme un favor, y le dice el nombre, haceme un par de valijas, vamos a ir a hacer un mandado.
y no sé cuánto, si nos vamos a tardar un par de días. Ella dice que era muy común que él se fuera a San Miguel, que él se fuera a Santana, que él se fuera a todos lados, entonces no le pareció descabellado. Pero hizo la valija, dice. Valija es el término donde hoy le dicen garment bag ahora, pero antes era valija, ¿verdad? Entonces, y dice que entonces él llegó a mediodía, hizo una investigación, pasó por una agencia de viajes, y ¿para dónde vamos? Vamos para España, le dijo. ¿Qué le dijo? Pero no tenés idea, ¿y cómo? Es que hay tanto que pagar, ¿y? No, pero es que mira, y allá nadie nos conoce y nos perdemos. No, pero es que mira, allá, ¿qué vamos a hacer si no conocemos a nadie, no conocemos? ¿Y qué te importa? Le dijo todavía. Vamos, no es tu sueño irte, pues vámonos. Porque mire, hermano, usted va a pasar por problemas financieros muchas veces. Les quiero hablar a los conocidos bankers y quiero hablarle a los dreamers, a los dos. Desármense, oye, porque nunca va a haber pisto. Si hay que esperar tener para ser o para hacer, usted y yo estamos en un serio problema. Uno tiene que aprender que en la vida, la gran mayoría, el 99% de los grandes logros, usted ve los testimonios de grandes empresarios, de grandes personas, de personas luchadoras, hermano, con el agua hasta aquí, conquistaron cosas, creyeron. O sea, si usted dice, voy a esperar tener para hacer, usted está en un serio problema. Porque nunca va a tener, siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber una situación, siempre va a haber algo bien complicado. Y es donde yo de todo corazón se lo digo, creo que cualquier perspectiva alrededor de una persona y una situación, es cierto, no podemos ser irresponsables, pero no podemos justificar en la responsabilidad el vivir como un nudo torcido de barco. Porque no puede ser. Mire, con esto del viaje a Israel, lo he aprendido de 2 o 3 personas. Usted no tiene idea. Personas que, hermano, no de la iglesia, de otras iglesias, felices, tapando, haciendo hoyo. ¿Por qué? Porque lo ven como un sueño. Pero usted, no, yo espero tener un superávit de tanto para entonces, tal cosa. Usted está muy equivocado. No funciona así. Eso no se llama fe, eso se llama autofe. En varios sentidos, y es donde uno tiene, así es como yo veo un negocio que se está montando, el que ustedes me contaron y por el cual estoy orando desde el día que llegaron a mi oficina, oyen, y otras cosas, porque ese no es el final, ese es nada más parte del viaje, pero hay otras cosas más adelante, y un montón de cosas. Entonces de repente uno tiene que aprender a identificar a aquellas personas que estuvieron con uno cuando uno no era, y cuando Dios le permita llegar a un punto, nunca se les olvide ser agradecido. Porque entonces, si no lo sos, entras en negar a Dios. Porque te volvés alguien egoísta y en el fondo tacaño y en el fondo agresivo y en el fondo totalmente de esos que viven en las conspiraciones en todos lados y en toda esa crisis. No disfrutan nada. Entonces, David, interesante. ¿Quién? Él sabía que una sola persona le había ayudado. Él llegó al palacio como un X, papá. Ahí le dijeron, ahí está la Gina Balco. Entonces, hermano, uno tiene que relajarse. Y por favor, distense su casa. Trate de distensar su casa. Es complicado. Porque siempre tratamos de mantenerle un estrés a la casa y no nos damos cuenta que eso ni ayuda ni cura. El caso de David dice, ¿quién? Él sabía que una persona le había ayudado cuando llegó al palacio. Jonatán. Nadie le paraba bola. Hoy todo el mundo le para bola porque es el rey. Pero nadie le paraba bola. Solo un muchacho, Jonatán, le dijo, mira, estos 3 cubiertos se ocupa este para la ensalada, este para la tal cosa, este para la cosa. ¿Sí? Y le fue enseñando, caminó con él, le enseñó los jardines, le enseñó todo y creó el vínculo. Entonces viene el momento de la gratitud. La gratitud es necesaria, te va a llevar al siguiente nivel. La ingratitud te estanca totalmente. Y cuando le dan la respuesta a David, léalo bien. ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Me encanta la palabra amor, porque no confunde. O se ama o no se ama. Usted huele si un pastor ama a sus ovejas o no. Usted huele si su mujer lo ama o no. El amor no existe. Usted huele si los hijos lo aman o solo están para sacarle pisto. Usted huele realmente. Después de, hola papi, ¿qué tal? O sea, sé que siempre le van a decir, me presta $5. Préstamos que nunca vuelven. Pero usted sabe si los aman o no. Así funciona. Es maravilloso poderle decir, sí, hombre, en el banco de la vida me lo pagas, no hay problema.
pero usted lo huele. Y este momento de David es glorioso, porque David está estableciendo que tiene que ser agradecido. Y vean la respuesta, vamos entrando ya en la materia. Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Siba no era ninguna buena pieza, un día vamos a predicar de él, el cual ya llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en una casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pausa. Hace un ratito, en el versículos anteriores, vimos cómo el muchacho quedó lisiado. Él había ido primer grado, segundo grado, pero un día se cayó. ¿Por qué? Porque le dijeron que se había muerto el abuelo, se había muerto el papá. Entraron en crisis existencial, bajaron la grada del hotel Hilton Princess con el niño se les cayó y nunca lo fueron a curar al hospital porque no había manera. Entonces esas quebraduras probablemente quedaron ahí y el niño no nace lisiado, pero por ese accidente a los 5 años queda lisiado. 1. 2, del palacio real lo llevan a un lugar que se llama Lodebar. La traducción de Lodebar es lugar árido. La traducción de Lodebar es un lugar de destierro, es un lugar solo. Bueno, se cita un texto donde dice que ni el césped ni el monte crecía para que los animales comieran ahí. Y para colmo estaba viviendo de arrimado, escondido casi. Ya había crecido, pasaron los años. Pero ¿qué le pasaría a usted en su corazón si usted tuviera algo de Mefiboset? ¿Cómo manejaría usted ver en el diario que es el rey en Israel en este momento era el que, porque usted no maneja toda la información, usted solo sabe que a su papá y su abuelo lo mataron en una guerra con ese señor que es rey en este momento? Probablemente puede albergar cierto tipo de rencor, probablemente va desarrollando un tipo de frustración, de enojo, de odio. Y aquí es donde podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Nos amó, se acordó de nosotros antes que nos acordáramos nosotros de Él. Nos sigue amando a pesar que sí nosotros nos hemos olvidado de Él. Nos sigue bendiciendo a pesar de que nosotros lo hemos ignorado a Él. Y cuando menos sentimos, seguimos siendo importantes para Él, aunque nosotros nos hemos hecho los locos con Él. Porque Mefiboset nos representa de alguna manera. Mefiboset representa a aquel cristiano, hermano, que siente que la vida no le dio las oportunidades o los sueños o las promesas que debió tener. Y el cristiano común se queda solamente en esa actitud de rechazo, de inconformidad, de crítica, de negativismo, de negación, porque no logra ver nada más. Y lo entiendo muchas veces. Hermano, aquí es donde tiene que surgir algo importante en el individuo. Aquí es donde de repente usted, aunque no pueda arreglar las cosas, no tiene por qué perder el gozo de Dios. Alguien que se amarga es porque perdió el gozo de Dios o lo está perdiendo. Alguien que todo ve pelos en la sopa, que todo es queja, que todo es incomodidad, que todo es frustración, estás perdiendo el gozo de Dios. Y esa es la única fuerza buena que tenés en tu vida, ¿oíste? Cuando comenzamos a ver pelos en todo, incomodarnos con todo, no nos gusta la comida, no nos gusta nada, somos infelices. La desgracia ha tocado nuestra puerta. Y es donde un cristiano debe cambiar su actitud. Un cristiano debe reconocer de dónde viene su socorro y de dónde viene su esperanza. Porque aquí se está haciendo algo sobrenaturalmente. Hermano, hay alguien y le dicen, sí, está allá. Era lisiado, era todo lo que usted quiera. Entonces dice el versículo número 8 que y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas ¿qué? Miedo, temor, dice esa versión. David lo entendía, le explico. Hasta este día las monarquías europeas o se casan entre ellas o se matan entre ellas. ¿Por qué? Porque no puede haber, hermano, un heredero de una línea de sangre que tenga acceso al trono, a un título nobiliario, si hay otro vivo. Ese es un eterno conflicto. En este caso era más profundo, porque Saúl había sido ordenado ¿por quién, Mauricio? Usted lo dijo hace un ratito. Por Samuel, ok, vivo, correcto. Y había sido ratificado por todo el pueblo. Ok.
Pero pasan los años y como Dios desecha a Saúl, ¿correcto? Aparece el profeta y unge a un muchachito llamado David como rey de Israel. Pero realmente cuando entra una crisis, porque esto no era público, esto después lo narramos. El muchacho no anduvo por todos lados diciendo yo fui ordenado. Era para que le volaran la cabeza inmediatamente. Esto fue revelado con el tiempo, esto fue manejado con el tiempo. Pero realmente, si usted ve el establecimiento del linaje, debió haber sido Jonatán y debió haber sido este muchacho Mefiboset el rey. Y vea cómo se desarrolla la plática. Y le dijo David, después que le dice no tengas miedo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Mucho cuidado con no ser misericordiosos, porque casi les puedo garantizar que hay gente enfrascada en esto de las maldiciones generacionales hacia la tercera y la cuarta generación. Hay diferentes percepciones, si son bíblicas, si no lo son, no me voy a meter ahí. Pero asumamos que sí son bíblicas, porque ahí dice que en la Biblia se sustenta que hasta la tercera y la cuarta generación son las maldiciones. Pero como su servidor es alguien más positivo que negativo, digo, la primera vez que oí eso, dije, qué chivo, o sea que si las maldiciones son reales, también las bendiciones. Las bendiciones hasta la tercera y cuarta generación tienen que estar implícitas. Algunas cositas, papito, de las que estás comiendo, de las que hay en tu refri ahorita, tienen que ver con algo que tus abuelos hicieron. En serio. Algunas cositas, o sea, no lo malo, pues. Algunas cositas que estás recibiendo bendición en este momento tienen que ver porque tu abuelo, tu tatarabuelo, tu hijo, a alguien bendijo, a alguien le llenó el estómago de comida un día que se iba a ir con ardor en la noche y le ha de haber dado algo. Entonces uno tiene que tener claro lo que significa la bendición, lo que significa, hermano, esa narrativa. Yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Quiero para mis hijos. Hoy que viene un quinto, como le conté la semana antepasada. Aleluya. Y yo me siento feliz y bendecido y pleno, papá. Y estaba platicando con Dani Berrío y yo, no, ay papá, es lo mejor que te puede pasar. Y me dio ánimo para querer un sexto, un séptimo, un octavo, pero ya no. Entonces, por misericordia, yo quiero para mis hijos, yo quiero para mis nietos, para mis bisnietos y para mis tataranietos cosecha. Entonces, ¿cuál es mi misión en mi tiempo? Sembrar. Hermano, qué egoístas somos si pensamos que solo lo que es de nosotros es para nosotros y nuestro tiempo nos pertenece a nosotros. Hay que aprender a trascender sobre cualquier circunstancia. Aquí otro tercer punto del cual, porque digo, David era un gigante de plano, men. Tenía clarísimo esto, porque le dice, por misericordia y por amor te la voy, ¿verdad? De Jonatán. Pero luego dice después de la coma, y te devolveré todas las tierras de Saúl su padre. No era agarrado. Hermano, ¿qué es lo que posee un rey? La reina Isabel de Inglaterra, entonces usted lo sabe. Nominalmente solo la reina de Inglaterra, pero realmente ella no es el título verdadero, es la emperadora del Imperio Británico, en primer lugar. La propiedad llamada Canadá, la propiedad llamada Australia, para darle un ejemplo, le pertenecen por derecho a ella. No solo esas tierras, sino lo que está en ellas. Gracias a la Commonwealth y a las negociaciones sucede que hay gobiernos y parlamentos, etcétera. Pero realmente le puedo decir que la reina Isabel es dueña, propietaria, así como usted tiene un muro en su casa y es dueña, así ella es dueña de lo que se llama Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, Canadá, Australia y como 40,000 islitas más. Sus territorios, los de ella. Esa es su finquita. Eso no aparece en la revista Forbes porque él es estúpido. Pero así es, por título. Otra vez. Entonces, David le dice, mira, yo como rey, ¿qué tengo? Las tierras. ¿Las tierras de quién? Que me heredó el ser rey de Israel. ¿Y sabe qué está haciendo David? Se está quedando sin tierras. Era tanta su gratitud y su entendimiento de lo que es la gratitud, que le digo, no papá, esos son chunches, esas son añadiduras. No se aferre a las cosas. Óigame bien, cosas van, cosas vienen. He visto personas perder su paz mental, su paz espiritual, su paz interior por cosas.
Las cosas le pertenecen a Dios y Dios se da el lujo de llamarles añadiduras. Entonces de repente vemos a alguien que sabe quién era en el reino de los cielos. Era el rey de Israel. Pero le dice, ¿sabes qué? Todo lo que son las tierras de Saúl son tuyas, papá. No me interesan, te las estoy devolviendo por decreto. Y vea lo que dice más adelante, después del punto y coma. Y tú comerás para siempre, ya le estoy poniendo, a mi mesa. Aquí me da otra cosa que considero que aquí considero, gracias hijo, que es muchísimo más importante, porque lo que le está diciendo David es, ¿sabes qué? Te voy a dar todo, pero la manera más grande de retribuirte, o la manera más grande de agradecerle a tu papá, o la manera más grande de sentirme bendecido, es que compartas conmigo la mesa. Aquí es algo que Dios hablándonos a nosotros, hermano, la necesidad que debemos tener de establecer comunicación, no solo con Dios, sino relación con Dios. La grandeza del cristianismo no reside ni en las grandes edificaciones, ni en las grandes megiglesias, ni en las estrategias de marketing alrededor de una iglesia. Cuando necesite Dios, imagínense comer en la mesa del rey todos los días. Al final el faisán, hermano, el prosciutto, esas son tonteras. Era importante estar ahí, compartir con él mutuamente. Yo insisto, es bonito cuando una familia se reúne a comer, los tíos, los primos, los vecinos, pero esa es la familia de sangre. Pero es más hermoso cuando la familia espiritual se reúne a comer de la palabra de Dios. Y eso sucede los domingos, y por eso existe lo que se identifica como iglesia. Y por eso nos reunimos, y por eso cuando alguno se ausenta le extrañamos, porque es nuestra familia, porque no nos sentimos completos si no estamos todos como familia. Y así como en la familia de sangre sabemos quién es el tío malo, la tía buena, toda la historia, así en la familia de Dios, no importa, pero cuán necesario y cuán importante es el mensaje que David nos está dando. Quiero comer contigo todos los días. Vea ya para ir terminando los siguientes versículos. Y le dice, y luego, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo, hermano Nehemías, lo que, perdón, vea, le dijo, no tengas temor, porque la verdad contigo, y veré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo desarmó, porque el amor desarma. La gente hay veces llega con todas las defensas y todas las ametralladoras, hermano, y no nos damos cuenta que lo único que puede desarmar al malintencionado es el amor. Ahora, imagínense el nivel de autoestima que este chavo tenía, porque una cosa es que te digan perro, otra cosa es que te digas vos mismo perro, y el colmo es que te digas perro muerto. Ya no me cuadra. Que alguien se autoproclame, se sienta perro muerto, es como que está por el suelo. No se preocupe, si hay perros muertos en este lugar, el amor de Dios igual abraza, el amor de Dios igual restituye, el amor de Dios igual envuelve, hermano. Porque este hombre dice, no es posible. O sea que quizá todos los preceptos que yo tenía de este David no eran verdad. Quizás no era verdad todo lo que se decía de él, y me está devolviendo sin condiciones, sin letritas chiquitas, y me está diciendo que voy a comer con él todos los días. Si yo soy la mayor amenaza, pues por eso. No, David quería retribuir, ese es su gran espíritu. David quería hacer, y un vínculo bien interesante, porque en ese vínculo, estimados, se da algo que sigue generando paz en el ambiente. Versículo siguiente, por favor. Llama a Siba y le dice que todo lo que le fue dado a Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo.
Mefiboset dijo al rey: comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y termina la narrativa con el versículo 13. Y moraba, Rudy, Mefiboset en Jerusalén, porque dice, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dos cosas para terminar. La primera, de un día de Lodebar en un día al palacio. Pero algo más grande. ¿Por qué crees que al final dice que era lisiado? Estaba comiendo en la mesa del rey, ya tenía cama Simmons, ya tenía aire acondicionado en el cuarto, ya tenía un montón de cosas, pues. Pero ¿por qué la Biblia insiste en recordarnos que era lisiado? Tengo una opinión muy personal, puedo estar equivocado, pero mi opinión es que, hermano, qué importante es estar consciente de que no somos nosotros, sino que es Dios. Fíjense que de vez en cuando un achicón no nos cae mal. De vez en cuando un insultito que alguien nos haga, un desprecio, que nos enteremos, niña, que la fulanita está hablando de mí. Voy a ametrallar en red. No, qué bueno. Qué bueno saber que le caes mal a alguien. Qué bueno saber que alguien te está criticando, ¿viste? Porque eso te ubica los pies en la tierra. Eso te mantiene aterrizadita, te mantiene aterrizadito, te mantiene en la posición de humildad que todos tenemos que tener en algún momento. Entonces, este chavo ya andaba con todo, pero seguía siendo lisiado. Es casi decir, Señor, sigo necesitando depender de ti, sigo teniendo un problema, sigo teniendo una lucha, sigo teniendo una debilidad. Y eso no creas que te hace menos, eso te hace grande. Imagínate que no tengas nada, imagínate que seas plus Juan perfecta. Entonces estás en un problema serio, agudo. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.